En este video vamos a traducir oraciones del español al inglés para practicar. Intente decir la oración completa en inglés antes de verla en pantalla. La primera es: el hombre alto lleva una chaqueta negra. ¿Cómo decimos esto en inglés? Vamos a empezar por la primera parte. El hombre alto, ¿cómo se dice en inglés? Se dice the tall man. The tall man. En inglés cambiamos los adjetivos, normalmente se colocan antes del sustantivo. La excepción es cuando hay un verbo entre los dos. En inglés decimos lleva, usamos el presente, pero en inglés usaríamos el presente continuo. En este caso es is wearing. Is wearing. Todo eso se traduce a lleva. Pero también podríamos decir simplemente wears, wears. Solo que eso se usa más para hablar sobre la rutina. Si el hombre alto siempre lleva una chaqueta negra, entonces podríamos usar el presente simple. ¿Y cómo se dice una chaqueta negra en inglés? Aquí va a pasar lo mismo con el adjetivo. Negra se mueve antes de chaqueta, entonces una chaqueta negra es a black jacket. Todo junto es the tall man is wearing a black jacket. The tall man is wearing a black jacket. Muy bien, la siguiente oración es: un nuevo teléfono funciona mejor que el viejo. ¿Cómo dice esto en inglés? Vamos a empezar con su nuevo teléfono. En inglés se dice her new phone. Her new phone. ¿Y cómo se dice funciona? En ese caso es works. Works con S porque estamos hablando de algo en singular, el teléfono. ¿Y cómo se dice mejor que en inglés? Mejor que es better than. Better than. El viejo. ¿Cómo se dice el viejo en este caso? Es the old one. The old one. Todo junto es her new phone works better than the old one. Her new phone works better than the old one. En inglés siempre tenemos que usar pronombres. Entonces aquí cuando decimos en español que el viejo, sabemos que se refiere al teléfono. Ese es el tema de la oración. Pero en inglés no podemos decir simplemente the old. No podemos decir her new phone works better than the old. Tenemos que darle un pronombre que nos indica de qué estamos hablando. En este caso usamos one. Y one se puede usar como un pronombre para indicar algo o alguien incluso. Por eso decimos the old one. Her new phone works better than the old one. Ok, la siguiente oración es: ese coche azul parece muy caro. ¿Cómo traduce esto al inglés? Vamos a empezar con ese coche azul. ¿Cómo se dice en inglés? Se dice that blue car. That blue car. Vemos el color antes que el carro, el adjetivo antes del sustantivo. ¿Y cómo se dice parece? Podemos usar diferentes verbos como looks o seems, pero tenemos que usar la S porque estamos hablando de nuevo de algo, un it. Y la forma de ese verbo es para la tercera persona singular en inglés. Entonces vamos a usar looks en este caso. ¿Y cómo se dice muy caro? Muy caro es very expensive. Very expensive. Entonces todo junto es that blue car looks very expensive. That blue car looks very expensive. Bueno, vamos a ver la siguiente oración con más adjetivos. Mi hermana tiene un cabello largo y hermoso. ¿Cómo se dice esto en inglés? Vamos a empezar con mi hermana. ¿Cómo se dice mi hermana? My sister. My sister. Muy bien. ¿Y tiene? Has. Has.
mi hermana tiene, my sister has. Aquí es en donde se complican un poco las cosas porque en inglés recuerden que colocamos los adjetivos antes del sustantivo. Aquí los adjetivos son largo y hermoso y el sustantivo es cabello. Entonces vamos a decir hermoso primero y después largo. Beautiful long hair. My sister has beautiful long hair. Más rápido es my sister has beautiful long hair. En inglés hay un orden específico para usar los adjetivos y aquí está en pantalla. Primero vamos a usar opinión, que beautiful, hermoso, es una opinión. Y después usamos el tamaño, en este caso long, largo. Entonces todo junto es my sister has beautiful long hair. Muy bien, entonces, ¿cómo decimos nuestros vecinos son muy amistosos y amables? Vamos a empezar con nuestros vecinos. ¿Cómo se dice? Our neighbors. Our neighbors. Son, en ese caso, es are. Are, porque estamos hablando en plural. They are, ¿verdad? Ellos son. Our neighbors are. ¿Y recuerda cómo decir muy? Very, very. Amistoso se dice friendly, friendly. Y la palabra y es and. ¿Y cómo se dice amables? Kind, kind. Our neighbors are very friendly and kind. Our neighbors are very friendly and kind. Aquí el orden de los adjetivos no importa tanto porque están siendo separados por and y. Y aquí usamos los adjetivos al final porque estamos usando el verbo to be, are. Al principio mencioné que los adjetivos se colocan antes del sustantivo, al menos que lleven un verbo entre en medio. En este caso estamos viendo are del verbo to be. Entonces la oración queda como our neighbors are very friendly and kind. Muy bien, ¿cómo diríamos en inglés? Ese restaurante sirve comida barata pero sabrosa. ¿Cómo dice ese restaurante? That restaurant. That restaurant. Y sirve en este caso es serves. Serves. Aquí en español vemos comida barata pero sabrosa. Y en este caso también vamos a colocar los adjetivos antes del sustantivo. El sustantivo aquí es comida. En inglés se dice food, pero se coloca hasta el final. Entonces vamos a empezar con barata, que es cheap. Cheap. Pero se dice but. But. Y sabrosa, tasty. Tasty. Comida se dice food. Food. Entonces todo junto es that restaurant serves cheap but tasty food. That restaurant serves cheap but tasty food. Y por eso estamos practicando con este tipo de oraciones porque puede ser confuso el uso de los adjetivos y los sustantivos y en dónde se colocan. Bueno, la última oración que tengo el día de hoy es su bolso es más pesado que el mío. ¿Cómo se dice esto en inglés? Vamos a empezar por su bolso. ¿Cómo se dice su bolso? En este caso vamos a usar her bag. Her bag. De una mujer, de ella. Her bag. Es más pesado que. Aquí en inglés la estructura cambia un poco cuando usamos los adjetivos comparativos o superlativos. Pero primero empezamos con el verbo to be, que en este caso es is. Es. Más pesado se convierte en heavier. Heavier. El inglés tiene algunas reglas que cuando usan adjetivos cortos solamente agregan er al final para crear el comparativo. Cuando usan adjetivos largos, ahí sí usan more, la palabra para más. Pero en este caso, más pesado es heavier, que se dice than. Y el mío es mine. Entonces todo junto es her bag is heavier than mine. Her bag is heavier than mine. Vemos que en español decimos el mío,
El mío se usa porque el sustantivo bolso está implícito. Es más pesado que el bolso mío. Entonces, él funciona como un sustituto del sustantivo omitido. En inglés no se necesita el artículo the porque el posesivo mine ya cumple el mismo papel. Mine significa my bag, mi bolso. Entonces la oración termina como her bag is heavier than mine. ¿Cómo dice esto en inglés? Vamos a empezar por partes. Aquí estamos asumiendo que el sujeto es yo, ¿verdad? Yo normalmente me despierto temprano. Menciono eso porque en inglés siempre tenemos que usar el pronombre. Entonces sería I usually. I usually. O podemos poner usually al principio y el pronombre después. Usually, I. ¿Cómo se dice me despierto en inglés? Wake up. Wake up. En inglés no usamos tanto los pronombres reflexivos como en el español. Entonces es solamente el verbo frasal wake up. Temprano es early. Early. Y en la mañana, ¿cómo se dice? In the morning. Entonces todo junto es I usually wake up early in the morning. I usually wake up early in the morning. Note cómo conectamos las palabras en inglés. I usually wake up early in the morning. Tenemos I usually, es casi todo junto, ¿verdad? I usually. Wake up no es wake up, es wake up. Wake up, como una palabra. Early in the morning. Muy bien, la siguiente oración es ella toma una taza de café antes del trabajo. ¿Cómo diríamos esto en inglés? Vamos a empezar con la primera parte de la oración. Ella toma. ¿Cómo se dice? She drinks. She drinks. Una taza de café. Una taza es a cup de café of coffee. A cup of coffee. Antes del trabajo es before work. Before work. En inglés en este caso no se dice the work, el trabajo, porque estamos hablando sobre algo en general. Usualmente no usamos los artículos cuando es algo en general o con sustantivos no contables. Entonces la oración queda como she drinks a cup of coffee before work. Ahora más rápido. She drinks a cup of coffee before work. She drinks a cup of coffee before work. La siguiente oración es ellos van al gimnasio 3 veces por semana. ¿Cómo decimos esto en inglés? Estamos hablando sobre una rutina, ¿verdad? Entonces vamos a usar el presente. Ellos van al gimnasio es they go to the gym. They go to the gym. Estamos usando el presente simple porque estamos hablando sobre una rutina. ¿Cómo se dice 3 veces? 3 times. 3 times. Por semana en este caso es a week. A week. Sí podríamos usar per week. Per week, que es una traducción más exacta a por, pero es más común usar a week. They go to the gym 3 times a week. They go to the gym 3 times a week. Repita conmigo para trabajar la pronunciación. They go to the gym 3 times a week. Muy bien, la siguiente oración es siempre desayunamos juntos en casa. ¿Cómo se dice esto en inglés? Recuerde que tiene que empezar con el quién, who. En este caso, ¿quiénes desayunamos juntos? Entonces vamos a empezar con el pronombre we, nosotros o nosotras. ¿Cómo se dice siempre? Always, always. En inglés, cuando hablamos sobre comidas, podemos usar el verbo to have, tener. Entonces, en este caso podemos decir have breakfast, have breakfast. O en vez de have, podemos decir eat breakfast, eat breakfast. Tomar el desayuno o comer el desayuno. No hay un verbo
exacto para decir desayunar. Tenemos que incluir have o eat con breakfast. ¿Y cómo se dice juntos en inglés? Together. Together. Y en casa, en este caso, es at home. At home. Porque es un lugar específico. Todo junto es we always have breakfast together at home. We always have breakfast together at home. Muy bien, la siguiente oración es mi hijo estudia inglés todas las tardes. ¿Cómo se dice esto en inglés? ¿Cómo dice mi hijo estudia? Mi hijo es my son, y en este caso estudia es studies, studies. Tenemos que usar la forma para la tercera persona singular. Inglés es English, English, y todas las tardes es every afternoon. Every afternoon. Y de nuevo aquí en inglés estamos hablando de afternoon como algo en general. Entonces no usamos every the afternoon, ¿verdad? Es every afternoon. Usamos every más un sustantivo singular para expresar esa misma idea sin tener que usar los artículos. Entonces todo junto es my son studies English every afternoon. Más rápido es my son studies English every afternoon. My son studies English every afternoon. ¿Y cómo puede utilizar estas oraciones para crear más oraciones? Pues aquí puede cambiar el vocabulario, ¿verdad? En vez de English puede ser math, matemáticas, science, ciencia. En vez de every afternoon puede ser every morning, every night. Y puede cambiar el verbo también. En vez de estudiar, puede ser algo más como jugar fútbol, play soccer. Entonces trate de aprender no solo lo que está viendo, sino la estructura. La siguiente oración es ella a menudo escucha música mientras cocina. Y de nuevo aquí, ¿quién escucha música? Ella. Entonces en inglés empezamos con el pronombre. En este caso es she. She. A menudo se dice often. Often. Y escucha música. Listens to music. Listens to music. Aquí vemos ese to antes de music, ¿verdad? En español no lleva la preposición porque escuchar toma un objeto. En inglés necesitamos agregar la preposición porque listen, escuchar, no es un verbo transitivo. Necesita la preposición para explicar qué es lo que está escuchando. Así como este verbo, existen más verbos que son intransitivos en inglés y siguen unas estructuras un poco diferentes a como las tenemos en español. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo decimos mientras en inglés? Se dice while, while. Y cocina la vamos a usar como cooking, cooking. Todo junto es she often listens to music while cooking. She often listens to music while cooking. Aquí en inglés usamos el verbo cooking con ing. Generalmente hablando se usa el verbo en ing para evitar decir ella otra vez. Por eso queda como she listens to music while cooking. Y no es el único verbo en donde pasa eso. Podríamos decir she listens to music while running. Ella escucha música mientras corre. O she listens to music while cleaning. Ella escucha música mientras limpia. O mientras estudia, while studying. Es un cambio de estructura para evitar la repetición. La siguiente oración es saco a pasear a mi perro después de cenar. ¿Cómo diría esto en inglés? De nuevo vamos a empezar con ¿quién? Who. Entonces en este caso es yo. Yo saco a pasear a mi perro. Entonces en inglés empezamos con el pronombre I. I. Y esta oración específicamente cambia mucho cuando la decimos en inglés. Saco a pasear a mi perro es I take my dog
for a walk. I take my dog for a walk. Saco lo traducimos a take y pasear es a walk. Pero la estructura de la oración cambió porque aquí take necesita un objeto y aquí en este caso es my dog, mi perro, y usualmente se ponen juntos, no al final. Y después usamos la preposición for para hablar sobre el propósito, for a walk. Después de cenar es after dinner, after dinner. Entonces esta oración no se traduce literalmente como la vemos del español al inglés. Sacar a pasear se traduciría literalmente a to take out to walk, pero en inglés no se usa así. En inglés es to take, después a quién, el objeto, y for a walk, a pasear. Entonces por eso vemos I take my dog for a walk. También vemos que en español usamos la a personal, a mi perro, a mi perro. Eso no se usa en inglés. En inglés es solamente my dog, mi perro. Entonces en esta oración específicamente hay una gran diferencia entre la estructura del español al inglés y hay que poner cuidado a eso porque esto es lo que nos confunde, ¿verdad? Cuando las oraciones las podemos traducir palabra por palabra del español al inglés es más fácil. Pero cuando vemos estas estructuras que cambian bastante, pues allí se nos complica más el aprender el idioma. Es solo cuestión de seguir practicando. Y si ya llegó hasta este nivel y entiende las estructuras, algo que puede ayudar es la lectura. Leer en inglés le puede ayudar mucho a aprender las estructuras gramaticales sin necesidad de estudiarlas tanto en fondo, porque va aprendiendo cómo se escriben, cómo se dice eso en inglés. Aquí vamos a usar I'm going, que literalmente se traduce a estoy yendo, pero como esta oración está en el futuro, en inglés vamos a usar I'm going. A visitar es to visit, to visit. ¿Cómo se dice mis abuelos? My grandparents, my grandparents. ¿Y la próxima semana? Next week, next week. Todo junto es I'm going to visit my grandparents next week. I'm going to visit my grandparents next week. Cuando usamos las expresiones de tiempo en inglés como la próxima semana, no usamos los artículos. Es muy raro que se usen. Sí hay ciertas ocasiones en donde se pueden usar, pero por lo general no lo usamos. Por eso en español decimos la próxima semana, pero en inglés es solamente next week. Y eso pasa con el próximo mes, la última semana, todas esas expresiones de tiempo. Entonces la oración aquí queda como I'm going to visit my grandparents next week. La siguiente oración es ella comenzará su nuevo trabajo el lunes. Aquí estamos usando el futuro simple, entonces en vez de usar going, en inglés vamos a usar will. Para decir ella comenzará es she, ella, will start. Will start. Will start es comenzará. En inglés usamos el verbo modal will para crear oraciones en futuro. She will start. También podríamos usar she is going to start. Pero quiero mostrarles las diferentes formas, entonces vamos a usar will. Su nuevo trabajo. Su, en este caso, es her, de ella. Y nuevo trabajo es new job. Her new job. El lunes. Cuando hablamos sobre los días en inglés, usualmente usamos on. On Monday. On Monday. Todo junto es she will start her new job on Monday. She will start her new job on Monday. Bueno, la siguiente oración es estamos planeando viajar a España este verano. ¿Cómo se dice estamos planeando en inglés? Aquí vamos a usar we are planning. We are planning. Tenemos pronombre, el verbo to be y planning, un verbo en su forma ing. Entonces aquí no vamos a usar going, aquí vamos a usar planning, que es algo similar. También podemos usar contracciones
We are se convierte en we're. We're planning. We are planning. Viajar es to travel. To travel. Vamos a usar to porque eso nos indica que es un verbo en su modo infinitivo. Pero cuando decimos a España, también usamos to como manera de preposición. To Spain. To Spain. ¿Y cómo se dice este verano? This summer. This summer. Todo junto es we're planning to travel to Spain this summer. We're planning to travel to Spain this summer. Entonces, esta es otra manera de hablar sobre el futuro, usando los verbos en ing para indicar algo que vamos a hacer en el futuro. La siguiente oración es: van a comprar una casa más grande pronto. ¿Cómo se dice van a comprar? Bueno, aquí vamos a usar algo similar a la primera oración, con going. Pero primero empezamos con el pronombre, que en este caso es they. They. Y cuando usamos los verbos en ing, usamos el verbo to be. Aquí vamos a usar are. They are going to buy. They are going to buy. Todo eso se traduce a ellos van a comprar. They are going to buy. No podemos usar el presente simple y decir they go to buy, porque en inglés el presente simple no se usa de esa manera. Casi siempre vamos a usar el verbo en ing, entonces el presente continuo. Una casa más grande. Aquí vamos a usar el comparativo. Una casa más grande se dice a bigger house. A bigger house. Bigger viene de big y agregamos er al final para indicar más grande. Y los adjetivos se colocan antes del sustantivo en inglés usualmente, entonces por eso vamos a decir a bigger house. Bigger va antes que house. ¿Y cómo decimos pronto en inglés? Soon. Soon. Todo junto es they are going to buy a bigger house soon. They are going to buy a bigger house soon. También podemos usar contracciones con el verbo to be, entonces podemos decir they're going to buy a bigger house soon. Muy bien, la siguiente oración es puede que te llame más tarde esta noche. Y aquí vamos a asumir que es él. Él puede que te llame. ¿Cómo se dice esto en inglés? Bueno, como siempre vamos a empezar con un pronombre. En este caso es él. En inglés se dice he. He. Y puede que es might. Might. Te llame se traduce a call you. Call you. En inglés usualmente los pronombres objetos se colocan después del verbo. He might call you. Puede que te llame. Más tarde esta noche. Aquí, más tarde, todo eso es later. Y esta noche, tonight. He might call you later tonight. He might call you later tonight. Aquí lo que nos indica que esta oración está en futuro es esa expresión de tiempo later tonight, más tarde esta noche. Aunque no vemos going o will, la oración indica que es algo que pasará en el futuro, tal vez. He might call you later tonight. Aquí might es un verbo modal y los verbos modales, aparte de hablar sobre el futuro, se usan para hablar sobre posibilidad. Muy bien, vamos a ver otra oración en el futuro simple. Estudiaré más duro para aprobar el examen. ¿Cómo decimos esto en inglés? Bueno, aquí el sujeto es yo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el pronombre I. Estudiaré es will study, el verbo modal más el verbo principal en inglés. I will study. Más duro. Aquí en inglés es harder. Harder. Vemos er al final de hard y eso nos indica el comparativo. Para aprobar es to pass. To pass. Y el examen se dice the exam. The exam. I will study harder to pass the exam. I will study harder to pass the exam.
Muy bien, la siguiente oración es parece que va a llover mañana. Entonces vamos a empezar con parece que va a llover. Aquí en inglés tenemos que usar un pronombre y es el pronombre neutro, it. Y eso se nos dificulta porque en español solamente decimos parece que, pero en inglés las oraciones afirmativas tienen que tener un pronombre al menos que sea una orden. Entonces aquí parece que va a llover es it looks like it will rain y mañana es tomorrow. It looks like it will rain tomorrow. Estamos viendo will, el verbo modal para hablar sobre el futuro, y vemos mañana que indica el tiempo. It looks like it will rain tomorrow. It looks like it will rain tomorrow. Podríamos quitar it looks like y podemos decir solamente it will rain tomorrow. Lloverá mañana. It will rain tomorrow. It looks like es porque no estamos seguros, ¿verdad? Vamos a ver una negación. No saldremos si llueve. ¿Cómo decimos no saldremos en inglés? Bueno, aquí estamos hablando de nosotros o nosotras, ¿verdad? Entonces empezamos con el pronombre we. Y aquí vamos a usar el verbo modal will junto con la palabra not. Will not. O podemos usar la contracción que es won't. Salir en inglés es go out, es un verbo frasal. Todo junto es we won't go out. We won't go out. Si llueve, if it rains. If it rains. Aquí tenemos que usar de nuevo el pronombre neutro porque estamos cambiando de sujeto. Ya no es nosotros llueve, ¿verdad? Es si llueve, if it rains. We won't go out if it rains. We won't go out if it rains. La siguiente oración es ella va a cocinar la cena para todos. ¿Cómo se dice ella va a cocinar? Aquí vamos a usar going to. She's going to cook. She's going to cook. Recuerden que cuando vemos los verbos en ing tenemos que usar el verbo to be. She's going to cook. La cena es dinner y para todos, for everyone. She's going to cook dinner for everyone. She's going to cook dinner for everyone. En inglés tampoco usamos los artículos con las comidas. Breakfast, lunch, dinner. No usamos the como la cena. Muy bien, la última oración que tengo es espero que puedas venir a mi fiesta de cumpleaños. ¿Cómo se dice espero? Espero es I hope. I hope. Que puedas venir. Aquí vamos a usar you can come. I hope you can come. I hope you can come. A mi fiesta de cumpleaños es to my birthday party. To my birthday party. I hope you can come to my birthday party. I hope you can come to my birthday party. En español estamos usando el subjuntivo. En inglés no es tan común, pero los verbos no cambian mucho cuando se usa el subjuntivo en inglés. Como puede ver a través de estas oraciones, no siempre se usa going to o will para hablar acerca del futuro. Podemos usar diferentes estructuras. Aquí espero que puedas venir a mi fiesta de cumpleaños. Es algo que indica el futuro, una fiesta de cumpleaños en el futuro, tal vez esta noche, tal vez el fin de semana. No sabemos el tiempo específico, pero sabemos que no es el presente. La oración está en presente, pero el evento va a estar en el futuro. Ella está feliz porque finalmente consiguió el trabajo que quería. Y vamos paso a paso. ¿Cómo dice en inglés ella está feliz? She is happy. She is happy. Está fácil, ¿verdad? Después tenemos por qué y en este caso vamos a usar because. Because. Cuando es parte de una oración para contestar usamos because. Si es una pregunta usamos why. Significa por qué también, pero para preguntar. Entonces, she is happy because, vamos a ver la segunda parte de la oración.
Finalmente consiguió el trabajo que quería. Aquí tenemos que usar el pronombre de nuevo, porque en inglés las oraciones siempre llevan los pronombres. Entonces empezamos con she. Finalmente es finally. Finally. Consiguió el trabajo. Estamos hablando en pasado, entonces vamos a usar got. Got. The job. El trabajo. The job. ¿Qué quería? Que ella quería, ¿verdad? Entonces vamos a usar otra vez el pronombre. She wanted. Podríamos colocar that she wanted. That she wanted. Pero no es necesario, especialmente en el inglés hablado, se puede omitir. Entonces la oración termina como she is happy. Ella está feliz. Because, porque she finally got. Finalmente consiguió the job she wanted, el trabajo que quería. Al principio mencioné que son oraciones complejas y lo vemos aquí porque estamos usando because, la conjunción que conecta diferentes oraciones. She is happy because she finally got the job she wanted. She is happy because she finally got the job she wanted. Si le gusta este tipo de video, recuerde darle like al video para que otras personas que están aprendiendo inglés también lo puedan ver y practicar. Thank you. Seguimos con es una mañana fría, así que me puse mi chaqueta. ¿Cómo diría eso en inglés? De nuevo vamos a empezar con la primera parte. ¿Cómo dice es una mañana fría? Se dice it's a cold morning. It's a cold morning. Recuerde que los adjetivos se colocan antes del sustantivo en inglés, al menos que tengan un verbo entre medio. Entonces, en este caso vamos a colocar fría primero y después mañana. Cold morning. También vemos it's al principio y en español solamente tenemos es. Pero en inglés sucede que siempre se usan los pronombres en las oraciones afirmativas. Entonces, las cosas, los animales, incluso las ideas van a usar el pronombre neutro en inglés, it. Y aquí estamos usando la contracción de it is. Por eso dije it's. It's a cold morning. Así que, en este caso es solamente so. So. Me puse mi chaqueta. Aquí tenemos que usar otro pronombre. En este caso es I. Yo. Yo me puse mi chaqueta. I wore my jacket. I wore my jacket. Wore en este caso es me puse. En inglés casi no usamos los pronombres reflexivos. En español usamos cuando hacemos las cosas por uno mismo, ¿verdad? Pero en inglés es solamente el pronombre personal más el verbo conjugado correctamente. En este caso es I wore, pero eso indica que yo mismo la usé, yo misma la usé. Entonces todo junto es it's a cold morning, so I wore my jacket. It's a cold morning, so I wore my jacket. Muy bien, la siguiente oración es ellos están cansados después de estudiar toda la noche para el examen. ¿Cómo decimos esto en inglés? Vamos a empezar con la primera parte. Ellos están cansados. ¿Cómo se dice? They are tired. They are tired. Ellos significa they están or y cansados tired. Es una oración simple. Después en inglés se dice after. After. Y aquí es en donde se complican un poco las cosas para traducir porque en español vemos de estudiar. En inglés usamos ese verbo en su forma ing. After studying. Studying. Toda la noche es all night. All night. Para el examen. For the test. For the test. O podemos decir for the exam. Test es otra manera de decir exam o se puede decir como prueba. Entonces todo completo es they are tired after studying all night for the test. They are tired after studying all night for the test.
En español tenemos después de es una preposición y cuando eso pasa, el verbo que le sigue se usa en su modo infinitivo, AR, ER y ER. En inglés es diferente. En inglés, cuando usamos la preposición, en este caso after, se usa en su modo gerundio, ING. Por eso vemos estudiar y studying en estas oraciones. Bueno, vamos a seguir con este café está caliente, así que ten cuidado cuando lo tomes. ¿Cómo decimos esto en inglés? Vamos a empezar con la primera parte. Este café está caliente. Este café es this coffee. This coffee. Y está caliente is hot. This coffee is hot. ¿Recuerda cómo decir así que? So. Y aquí estamos viendo una oración imperativa. Ten cuidado cuando lo tomes. Entonces, en inglés vamos a usar una oración imperativa también. Ten cuidado es be careful. Be careful. No estamos diciendo específicamente you be careful porque en la oración imperativa se asume que estamos diciendo tú ten cuidado. Cuando lo tomes. Cuando es when y lo tomes aquí sí vamos a usar el pronombre you drink it. You drink it. Cuando tú lo tomes. Entonces todo junto es this coffee is hot. So be careful when you drink it. This coffee is hot. So be careful when you drink it. El subjuntivo en inglés es algo diferente que en el español. De hecho, los verbos no cambian en inglés cuando estamos usando el subjuntivo. Muy bien, la siguiente oración es ellos trabajan duro cada día para darles una mejor vida a sus hijos. ¿Cómo traducimos esa oración al inglés? De nuevo vamos a empezar con la primera parte. ¿Cómo se dice ellos trabajan en inglés? They work. They work. Para duro podemos usar hard en este caso. Hard. Cada día es every day. Every day. En este caso, para se traduce a to. To. Que es un propósito, ¿verdad? Y darles una mejor vida a sus hijos. Ok, entonces aquí darles, vamos a usar el verbo to give, que es dar, to give. Pero de nuevo no tenemos los pronombres reflexivos en inglés. La oración en inglés queda mejor como to give their kids a better life. Entonces el orden cambia un poco. To give their kids a better life. To give their kids, para darles a sus hijos a better life, una vida mejor. Es posible poner their kids al final. To give a better life to their kids. Para darles una mejor vida a sus hijos. Así queda exactamente como en el español. Pero es más común decir to give their kids a better life. Es más común poner el objeto primero en inglés. To give, dar, ¿a quién le dan? A sus hijos. They work hard every day to give their kids a better life. They work hard every day to give their kids a better life. Hace ratito dije que para se traduce a to porque es un propósito. Bueno, eso cambia en el español, pero en inglés se usa to porque es parte del verbo, to give. Ya usamos un verbo al principio, they work. Work es el verbo principal. Entonces el segundo verbo está en su forma infinitiva, to give. Por eso usamos to, no usamos for. Bueno, la siguiente oración es ella respondió rápidamente porque ya sabía la respuesta correcta. ¿Cómo decimos eso en inglés? Vamos paso a paso. Primero, ¿cómo se dice ella respondió en inglés? Ella es she. She answered. She answered. Ella respondió. Y rápidamente se dice quickly. Quickly. ¿Recuerda cómo decir por qué? Because. Because. Aquí en español podríamos agregar el pronombre. Ella ya sabía la respuesta correcta. Entonces en inglés vamos a usar el pronombre de nuevo.
porque son dos oraciones separadas y las estamos juntando con el because. Por eso son oraciones complejas. Entonces, ya sabía la respuesta correcta es she already. Ya en este caso es already. Sabía está en pasado del verbo saber, entonces en inglés es knew. Knew. She already knew the correct answer. La respuesta correcta. The correct answer. Aquí vemos que correcta cambia a antes de answer, por lo mismo que es un adjetivo. Correct describe la respuesta, answer. Entonces se coloca antes. Todo completo es she answered quickly because she already knew the correct answer. She answered quickly because she already knew the correct answer. Entonces hay que tener cuidado con esos adjetivos. Cuando están describiendo al sustantivo, se colocan antes, al menos que tenga un verbo entre en medio. Bueno, la última oración que vamos a traducir hoy es él conduce cuidadosamente cuando las carreteras están mojadas y resbalosas. ¿Cómo decimos esto en inglés? ¿Cómo se dice él conduce? Él es he y conduce es drives. Drives. He drives. Cuidadosamente es carefully. Carefully. No todos los adverbios terminan en ly en inglés, pero muchos sí, como los que terminan en mente en español. ¿Recuerda cómo decir cuándo? When. When. Y para decir las carreteras usamos the roads. The roads. Están, del verbo to be, en plural es are. Are. Mojadas es wet y and resbalosas slippery. Slippery. Todo junto es he drives carefully when the roads are wet and slippery. He drives carefully when the roads are wet and slippery. Estas oraciones son más largas y por eso toman más tiempo y a veces no se traducen palabra por palabra del español al inglés, pero si sigue las reglas de las oraciones en inglés, pronombre, verbo y complemento, por lo general puede crear muchas de estas oraciones. Espero que haya sido útil este ejercicio y para seguir aprendiendo más inglés le invito a ver este próximo video. Thank you.